Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, un gusto de saludarlos en esta tarde de jueves de abril. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y mañana es 29 de abril. ¿Por qué lo señalo? Lo señalo porque un 29 de abril, pero de 1863, nacía en la mítica ciudad de Alejandría, en Egipto, el poeta Constantino Cavafis. Y una especie de sincronía entre su vida y su muerte. El mismo día, pero de 1933, Cavafis, el mismo día que nació, falleció. Es decir, un poeta que está íntimamente ligado a una ciudad, en este caso Alejandría. Creo que pocas veces ha habido un escritor tan íntimamente ligado a Alejandría, cuyo destino está ligado a Alejandría, cuya obra está ligada a esa ciudad natal, su muerte, su vida, todo. Quizás Pessoa con Lisboa podría ser otro caso, son las que se me ocurre por ahora. Cavafis está íntimamente ligado a Alejandría. Pero ¿quién fue Alejandro Cavafis y por qué es tan importante dedicarle un programa de radio completo a él en este día, adelantándonos, porque hoy día es el día anterior a su nacimiento y su muerte? Primero, hay que decir que la ciudad de Alejandría, que lleva el nombre de Alejandro Magno, es una ciudad que está en Egipto, que tiene a sus espaldas el desierto y frente a él el mar. Por algo lleva el nombre de Alejandro. Es una ciudad cargada de historia. Es decir, es una ciudad en la que de alguna manera vivimos distintos periodos muy importantes de la historia humana antigua. Todo el mundo bizantino, que conocemos tan poco, todo el mundo helénico, que conocemos un poco más, halló raíces en esa ciudad. Muchos personajes matemáticos, geómetras, emperadores, vivieron en esa mítica ciudad. Y a pesar de que es una ciudad que no tiene muchas ruinas que mostrar, como podría ser Atenas, que tiene el Partenón, o como podría ser Roma, cuyo centro está lleno de las ruinas, el anfiteatro romano, etcétera, 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 en realidad esa historia está guardada, escondida, en calles aparentemente grises, de una cierta medianía. No es una ciudad espectacularmente bella, ni mucho menos. Y esa es la maravilla del poeta Constantino Cavafis, que pudo escuchar los ecos de la historia y del pasado en una ciudad moderna en la que vivió y murió y pasó prácticamente toda su vida. Supo escuchar el pasado, pero lo más interesante es que lo supo traer al presente. La operación poética que hizo Cavafis e histórica en una poesía que además les recomiendo leer porque es de los poetas más transparentes, más claros. Es un muy buen iniciador a alguien que quiera empezar a leer poesía y más todavía si le gusta la historia. Lo llamaron el poietes históricos, el poeta histórico o el poeta de la historia. Pero Cavafis hizo esta operación. Empezó a estudiar toda la historia pasada, el mundo más glorioso y también el mundo de la decadencia, del mundo helénico y del mundo bizantino. Él escribía en griego, ¿no? Y
tomó personajes, anécdotas, historias y las transformó como una suerte de espejo para proyectarlas sobre nuestro presente. De tal manera que cuando él habla de un personaje del pasado, en realidad nos está hablando a nosotros. Es como si el pasado iluminara nuestro presente. Esa es la magia de Cavafis. Hoy día que vivimos un momento histórico en que estamos más bien volcados frenéticamente hacia el futuro, o hemos estado volcados hacia esa idea del mito del progreso, de avanzar hacia adelante, y por otro lado, pareciéramos despreciar o simplemente darle la espalda a lo que fuimos, leer a este poeta de alguna manera nos enseña que la historia, que el pasado sigue siempre vivo, que son como brasas que están debajo de un fuego que se apagó, pero que están todavía prendidas y basta que alguien les coloque un palito, en este caso Cavafis, coloca un verso, coloca un poema para que vuelva a aparecer el fuego de esa historia. La vida de Constantino Cavafis, uno siempre se imagina a los poetas con una distorsionada visión que viene del mito del poeta maldito moderno, poetas desarrapados, poetas rebeldes. Él no era eso, era un gris funcionario del Departamento de Riegos del Ministerio de Obras Públicas en Alejandría. Era un hombre que tenía una rutina prácticamente igual todos los días del año. Levantarse, ir a la oficina y moverse entre la calle Lepsius número 9, donde vivía, y el café, donde siempre iba a tomarse un café. El poeta Foster escribe sobre Cavafis, lo describe de esta manera: un gentleman griego tocado con un sombrero de paja, en pie y absolutamente inmóvil, en una posición oblicua en relación al universo, dice Foster a propósito de Cavafis. Bueno, uno podría decir que todos los poetas de alguna manera están en una posición oblicua en relación al universo. Es decir, los poetas, justamente por la mirada distinta que tienen de la realidad y la sensibilidad para captar dimensiones que la mayoría de nosotros no captamos, tienen que estar en esa relación oblicua. Entonces, este funcionario público, este empleado fiscal, escondía detrás a un poeta que estaba atento a escuchar los sonidos y los ecos de la historia. Constantino Cavafis, ustedes habrán probablemente escuchado el nombre de este escritor importantísimo griego del siglo XX, autor de Cristo de nuevo crucificado, y otras obras muy importantes, como por ejemplo, tiene una interesantísima obra de teatro que se llama Cristo, y también tiene un conjunto de novelas que rescatan momentos de la historia griega, y tiene un libro de memorias notable, las cartas a Goya, que en realidad son unas cartas también a sí mismo. Y Constantino Cavafis fue a visitar, Nikos Kazantzakis fue a visitar a Constantino Cavafis cuando ya era mucho más viejo, a la calle Lepsius 10 en Alejandría, y rescata esta conversación con él que da un cuadro muy completo y muy fino sobre quién era Constantino Cavafis. Hablamos sobre muchas personas e ideas, reímos, callamos, comienza de nuevo la conversación con esfuerzo porque ya en ese momento Cavafis tenía un cáncer a la laringe y le costaba hablar. Yo trato de ocultar en la sonrisa mi emoción y alegría, dice Nikos Kazantzakis. Helo aquí ante mí con altivez y en silencio. Conductor y eremita, subordina la curiosidad, el afán de gloria y la sed de placer al ritmo de un ascetismo epicúreo. Esta noche en que lo veo por primera vez y lo escucho, comprendo cuán sabiamente logró hallar su forma en el arte.
este espíritu extraño, complejo, pesaroso de la sagrada decadencia. Esto es muy interesante porque en realidad Alejandría ya era una ciudad decadente. No estaba en su momento de fulgor cuando Cavafis escribió sobre ella. Y se ha dicho que él es el poeta de la sagrada decadencia. Y Cavafis creía que las ciudades de alguna manera dan su gran chispazo final, su brillo final, justamente en el momento de la decadencia, y hay que acompañarlas y estar junto a ellas como quien acompaña el canto del cisne, ese canto que anticipa la muerte y la caída. Algunos dirán en nuestro país que Valparaíso es una ciudad como Alejandría que participa de una suerte de sagrada decadencia. Nuestro Cavafis local podría haber sido, entre paréntesis, en la quinta región, Ennio Moltedo, sería el Cavafis de la quinta región. Pero hay muchas ciudades que no están en su momento de gloria y apogeo, sino que más bien de decadencia económica, digamos, ya no son el centro que fueron alguna vez, pero es ahí donde son interesantes. Y es por eso que Cavafis es un poeta tan interesante para acercarse al alma de Alejandría. Y termina diciendo Nikos Kazantzakis, el autor del mítico libro El Doctor Zhivago, termina diciendo Kazantzakis: Cavafis posee todas las características de un hombre excepcional en una época de decadencia. Sabio, hedonista, irónico, elocuente, lleno de recuerdos. Lo contemplo esta noche y admiro el alma valerosa que dice su adiós en voz baja, patéticamente, sin vigor ya, pero sin desmayo, a la Alejandría que pierde. Y se está refiriendo de alguna manera a un poema que el mismo Cavafis había escrito sobre un rey de Alejandría que está en la ciudad sitiada, están a punto de invadir la ciudad los enemigos, y él, en medio de ese momento tan dramático, escucha a una banda de músicos que se aleja, que entra en la ciudad, que pasa delante de él tocando flautas, tamboriles, etcétera, 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 y él lo siente como un presagio de su propio destino. Y cuando Cavafis nos escribe sobre él, sobre Antonio, en el momento en que la ciudad de Alejandría está a punto de derrumbarse o de entregarse al enemigo, de alguna manera nos está hablando también de nosotros, nos está hablando de la muerte y la decadencia que nos espera a todos. Y son muchos los personajes de los poemas de Cavafis que viven un momento de fulgor y un momento de decadencia. Y voy a leer ese impresionante y hermoso poema que ejemplifica lo que acabo de decir al comienzo, que de alguna manera el poeta histórico, el poeta historiador, al presentar un episodio del pasado, en realidad nos está hablando de nosotros mismos, de nuestro propio destino. Y eso es lo que quiero leer ahora. Que el Dios abandonaba a Antonio cuando de repente, a medianoche, se escuche pasar una comparsa invisible, con músicas maravillosas, con vocerío, tu suerte que ya declina, tus obras que fracasaron, los planes de tu vida que resultaron todos ilusiones. No llores inútilmente. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, di adiós a la Alejandría que se aleja. Sobre todo, no te engañes, no digas que fue un sueño, que se engañó tu oído. No aceptes tales vanas esperanzas. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, como te corresponde a ti, que de tal ciudad fuiste digno. Acércate resueltamente a la ventana y escucha con emoción, mas no con los ruegos y los lamentos de los cobardes. Como último placer, los sones, los maravillosos instrumentos del cortejo misterioso, y dile adiós a la Alejandría que pierdes. Era la ciudad de Alejandría sitiada
por Octavio, y Antonio, el rey de Alejandría, estaba allá adentro, ¿no? Y cuando la ciudad estaba en el máximo silencio, esperando ya el ataque inminente, aparece inesperadamente esta muchedumbre con cantos y bailos satíricos que Antonio, el que está adentro, a punto de abdicar y rendirse, siente como el último fulgor de la vida. Y hay una invitación en el poema que la voz del poeta Cavafis le hace a Antonio, el personaje del pasado, pero que rebota en nosotros. Somos nosotros los que debemos ser valientes, debemos estar preparados para el final, para la muerte, para la decadencia, para la derrota, ser dignos, ser estoicos, porque si algo hay en la poesía de Cavafis es estoicismo. Estoy celebrando anticipadamente el nacimiento de Constantino Cavafis, poeta alejandrío. Y si hay un poema que es emblemático, tal vez el poema más conocido de todos los poemas de Cavafis, es ese bellísimo poema sobre Ítaca. Ítaca es la ciudad de Odiseo, y Odiseo es el que se pierde, el que se extravía, el que anhela regresar a su ciudad. Pero el poema es mucho más que eso. Pareciera estar hablándole a Odiseo, el viajero, que pasó demasiados años fuera de su casa y lo único que quiere es volver. Pero también nos está hablando a nosotros, para que cada uno de nosotros descubramos cuál es nuestra patria, cuál es nuestra verdadera Ítaca. Está claro que para Constantino Cavafis era Alejandría, Ítaca. Cuando salgas en el viaje hacia Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al irritado Poseidón no temas. Tales cosas en tu ruta no hallarás, si elevado se mantiene tu espíritu, si una selecta emoción tu cuerpo y espíritu embarga. A los lestrigones y a los cíclopes, y al feroz Poseidón no encontrarás, si dentro de tu alma no los llevas, si tu alma no los yergue dentro de ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales, en que con cuánta dicha, con cuánta alegría, entres a puertos nunca vistos. Detente en los mercados fenicios y adquiere las bellas mercancías, ámbares y ébanos, marfiles y corales, y perfumes voluptuosos de toda clase. Cuanto más abundantes perfumes voluptuosos, anda muchas ciudades egipcias a aprender y aprender de los sabios. Siempre en tu pensamiento ten a Ítaca, llegar hasta allí es tu destino, pero no apures tu viaje en absoluto. Mejor que muchos años dure, y viejo ya, ancles en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que riquezas te dé Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no hubieras salido al camino. Otras cosas no tiene ya que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te ha engañado. Sabio así como llegaste a ser, con experiencia tanta, ya habrás comprendido las Ítacas, qué es lo que significan. Lo impresionante del mensaje de este poema, que nos llega como un mensaje dentro de una botella arrojada al mar. Esos son los poemas, mensajes en una botella arrojada al mar, que alguien, un náufrago, alguien que está perdido tal vez la recoge. Es que en la vida tenemos que salir, tenemos que partir siempre. No hay que temerle al cambio, a la transformación, a la pérdida de lo propio, incluso de lo natal. Hay que hacer que el viaje sea largo, tener todas las experiencias sensuales. Ahí están los perfumes voluptuosos de los mercados fenicios. También aprender conocimientos, estudiar, conocer. No perder nunca la capacidad de asombro y aprendizaje, pero nunca, y esto es lo importante, siempre en tu pensamiento ten a Ítaca, siempre saber que venimos desde un lugar, Entonces, el mensaje ya no es el mensaje dirigido a Ulises, nosotros somos Ulises, y Cavafis está utilizando el pasado para iluminar nuestro presente. Y sin incluso, pobre es Ítaca, pobre es nuestra ciudad, pobre es el lugar donde vivimos, sin embargo es el lugar de donde partimos, y a él le debemos el viaje, a él le debemos la aventura. Y esta afirmación final
que ya habrás comprendido las Ítacas, qué es lo que significan. Cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es la Ítaca a la que tiene que regresar, cuál es la propia patria. Vamos a escuchar en mi tocadisco ochentero que tengo aquí en mi biblioteca junto a mi jardín, una parte de un tema muy hermoso del gran compositor, cantautor catalán Lluís Llach, Ítaca, en este homenaje a Cavafis, que nació y murió un 29 de abril, nació en 1863 y murió en 1933. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un pot que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riqueses. Que t'ha donat el vell viatge, sense ella no hauria sortit. I si la trobes pobra no és Ítaca, t'hagi enganyat, sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. La Ítaca para Constantino Cavafis era obviamente la ciudad de Alejandría, pero sobre todo la Alejandría del pasado. Constantino Cavafis amaba la historia, era un poeta, pero al mismo tiempo era un amante, lector y devorador de los archivos históricos, de las fuentes de la historia de su propia ciudad. Él leía sistemáticamente sobre reyes, sobre antiguos emperadores, sobre antiguos sabios, y le interesaba todo, la filología, la poesía, el arte, la arqueología.
y se especializó en la historia del helenismo posclásico, de los periodos greco-romano y bizantino. Y ese conocimiento no era un conocimiento abstracto teórico, asimiló el espíritu de esas épocas y parecía moverse y vivir cómodamente más en ese pasado que en el presente que le tocó vivir. Él decía, refiriéndose a la época helenística y greco-romana, en esa época me siento libre, ya la he hecho mía, decía Constantino Cavafis. Sobre todo el periodo bizantino, uno de los periodos menos estudiados e ignorados, era de los que lo fascinaban más, ¿no? Hablaba de los historiadores bizantinos, decía, ahora son ignorados, un día los descubrirán y admirarán su originalidad. Cultivaron una clase de historia que no se escribió nunca, ni antes ni después. Escribieron la historia en forma dramática. Esos historiadores iban presentando los distintos episodios de la historia antigua bizantina a través de diálogos dramáticos. Esto que estoy leyendo, lo estoy leyendo en una magnífica versión de los poemas, pero también con un estudio previo de Cavafis, hecho por un gran conocedor del mundo de Cavafis y de Alejandría y el mundo griego, el profesor chileno Miguel Castillo Didier, quien publicó una edición de Cavafis íntegro, que hoy día se puede encontrar en una edición más compacta que la que había publicado antes en 2 tomos. Es posible encontrarla en librerías. Y de alguna manera es interesante la relación que tuvo Cavafis con su propia ciudad. Algún momento pensó en abandonarla. Sintió que de alguna manera ya había agotado su destino ahí, pero nunca pudo abandonarla. Creo que hizo un viaje, un par de viajes, Cavafis en su vida no más. Y finalmente aquella ciudad que parecía ser su condena, en realidad se convirtió en la cantera de toda su exploración poética, de todos los temas de su literatura, de su poesía. Y hay que decir una cosa, Cavafis nunca publicó un libro de poesía en vida. Esto es muy interesante. Escribía los poemas, los publicaba en unas hojas de mimeógrafo que las distribuía entre sus más cercanos. Es decir, se demoraba además, eso se nota en los manuscritos, se demoraba a veces 1 año, 2 años o más en pulir y terminar cada poema. Eso significa el aprecio que tenía Cavafis por el rigor de la poesía. Es un escritor extremadamente riguroso, tanto en sus fuentes históricas como en su oficio poético. Y la ciudad, el corazón de todo, es Alejandría. Y escribe un poema sobre esa ciudad en que hablan 2 voces que son las voces internas de Cavafis. Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita. Y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu, ¿hasta cuándo permanecerá en este marasmo? Donde mis ojos vuelva, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás, ni hallarás otros mares. La ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí, en este rincón pequeño, en toda la tierra, la destruiste. La ciudad de Constantino Cavafis, la confesión profunda de un hombre que finalmente fue condenado a vivir y a morir en su propia ciudad, en la que nació un 29 de abril de 1863 y murió el mismo día, pero el año 1933. Si ustedes van a Alejandría algún día a visitar la tumba de Cavafis, encontrarán algo muy simple, muy sobrio y muy sencillo, como era todo en Cavafis, austero, despojado, estoico. Dice Constantino Cavafis, poeta, nada más. Bajo ese disfraz de funcionario público de la oficina de riego del Ministerio de Obras Públicas se escondía un poeta que fue capaz
de traernos desde la historia un pasado que ilumina el presente. Una enseñanza ejemplar en tiempos como el nuestro, donde el pasado es despreciado, ninguneado, olvidado, cuando probablemente allí hayan pistas, señales, vislumbres de lo que nos está pasando ahora mismo en el presente. Muchas gracias, queridos y queridas radiovidentes. Nos encontramos de nuevo mañana aquí en Desde el Jardín, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la noche. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y